Una de las cosas que más le aterran a la gente es hablar frente a otras personas. Y esto es algo que a mí en algún momento de la vida se me complicó mucho, pero aprendí dos simples técnicas que cambiaron para siempre esa realidad. Así es que si te interesa poder impactar mucho más a la hora de hablar en público, ser mucho más efectivo, pero sobre todo que no te dé nervios hacerlo, entonces este video es para ti. Resulta que me metí a aprender actuación. Era algo que yo estaba seguro que me iba a servir para mejorar mis habilidades de hablar en público. Y te daban todo tipo de estrategias. La verdad es que te decían, por ejemplo, que voltees a ver hacia donde no hay personas, ¿no? Y que parezca que estás viendo al final, pero en donde ya se ve todo oscuro y entonces no ves las caras. Incluso alguna vez me dieron el famoso consejo de imaginarme que la gente está desnuda para no ponerme nervioso. Y por supuesto no funciona tan bien como dicen en las películas. Pero un poco más tarde, cuando ya entré en redes de mercadeo y empecé a profesionalizarme en lo que es hablar en público, aprendí un par de consejos que literalmente me cambiaron la vida. El primero es súper simple y está directamente enfocado en cómo canalizar la energía del nervio para convertirlo en una energía positiva, en una energía que te ayude a transmitirle a tu público aquello que tienes en mente, de manera que ellos se vean mucho más impactados, porque la energía tiene mucho que ver en cómo comunicas. No es malo sentir los nervios, lo malo es que te paralicen. Entonces, el consejo es súper simple, lo que me enseñaron, y desde ese día hasta el día de hoy siempre lo hago antes de subir a un escenario, es ponerte la mano en el corazón antes de subir al escenario, ponerte en alguna esquinita donde no te vean, sentir tu corazón, empezar a respirar profundamente y poner mucha atención en los latidos de tu corazón. Y esto obviamente te calma, es una práctica del estilo de meditación que obviamente te pone en el presente, te calma, te hace que dejes de pensar en si lo que vas a decir está bien o mal. Y cuando entras en esa modalidad de ya estar consciente de tu corazón, de los latidos de tu corazón, en ese momento te pones a agradecer por todo lo que se te ocurre en el momento y por supuesto muy importante agradecer por ese público, por esa gente que te va a escuchar, por esas vidas que vas a impactar. Y todo esto te ayuda a dejar de pensar en lo riesgoso de la conferencia que vas a dar y el miedo que te da y te pone en el canal de pensar en cuánto te debes a esa gente que vas a tener frente a ti. Y obviamente cuando sales con esta actitud, el resultado es maravilloso. Y el segundo consejo, que este es mucho más técnico y quizás tuvo mucho más impacto en mi carrera, es que no trates de aprenderte lo que vas a enseñar de memoria. Porque si tú tratas de aprenderte las cosas de memoria, ahí es cuando te pones nervioso, ahí es cuando te equivocas, ahí es cuando tartamudeas. Tú sabes qué es lo que tienes que decir, entonces quieres acordarte palabra por palabra y sabes que eso es muy difícil y entonces lo empiezas a decir y a la mitad te das cuenta que lo dijiste mal y dices no, perdón, no era así, te regresas o te quedas pensando que era lo que tenías que decir. Pero si en lugar de aprenderte de memorias las cosas, sustituyes tu conversación por historias que le puedas platicar al público, en ese caso se vuelve súper fácil. Y este es un ejercicio que he hecho con miles de personas en nuestros cursos de la Fábrica de Líderes. Les digo, levante la mano a quien le da mucho miedo hablar en público y siempre hay más de uno. Los paso al frente y les digo, ok, dime una moraleja que le quisieras dar al público, un mensaje en el que crees profundamente. Entonces ya dicen que el amor es eterno, que todos deberíamos vivir en paz. Perfecto. ¿Tienes alguna historia que me puedas contar al respecto? Se quedan pensando y cuando me dicen que sí, les digo, cuéntanosla, por favor. Y como es su historia, como es algo que ellos vivieron de chiquitos o algo que su abuelito les contó o algo que vieron en la televisión, te lo cuentan tal cual como si fuera una conversación, que es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo contigo ahora mientras veo a la cámara. Te cuento lo que sucedía en mis cursos, cómo lo manejaba con ellos. Y a la hora de yo estarte platicando algo, pierdo todo el nerviosismo de conservar una estructura. Simplemente se convierte en una conversación entre dos personas, aunque del otro lado haya 1000, no importa, pero es una conversación igual a la que yo tendría en un café, contando historias que al final tienen una moraleja. Y entonces cuando tú haces una estructura así y cuentas una historia y moraleja, historia y moraleja, historia y moraleja, a la hora de la moraleja, pues vas a explicar
la carnita, la parte que realmente quieres dejarle a tu público. Pero la historia es la que va a hacer que ellos tengan ganas de escuchar todo lo demás, que se entretengan, que conecten contigo y además que tú pierdas todos los nervios, porque a la hora de estar contándole una historia a alguien es mucho, mucho más difícil que te pongas nervioso. Ahí están 2 de los hacks para hablar en público que más impactaron mi carrera de conferencista. Espero que te sirvan para que tú también puedas salir ahí y darlo todo y romper esos escenarios para ayudarle a mucha más gente a mejorar también su calidad de vida. Eso es todo por hoy, así es que vámonos, que el mundo nos necesita liderando.